Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar con un nuevo bloque muy importante y que va a ser muy predominante en esta parte de física. Estamos hablando concretamente del magnetismo. Hasta ahora hemos visto la relación que existe con las partículas cargadas. Generalmente trabajábamos con electrones o con partículas que tenían algún tipo de carga que podía ser unitaria, como por ejemplo un culombio, o cualquier múltiplo o submúltiplo de la carga de un electrón, pero a partir de ahora con lo que trabajaremos será precisamente con las interacciones de este tipo de cargas cuando se encuentren en movimiento. Para ello tenemos que introducir precisamente ese concepto de magnetismo, el cual está ligado a una nueva fuerza que nos aparece cuando una de estas cargas se encuentra moviéndose con una velocidad, ya sea constante o variable en el tiempo. Es decir, nosotros, por el mero hecho de tener una partícula la cual está cargada, en el momento en el que ésta se mueve, si entra dentro del seno de un campo magnético, se experimentará una nueva fuerza sobre ella. Es muy importante tener en cuenta que los campos magnéticos se van a formar por diferentes motivos, como por ejemplo podrían ser imanes, corrientes o otros conceptos que trabajaremos más adelante. Entonces, lo primero de todo es que vamos a determinar cómo sería esa expresión de la fuerza magnética que ocurriría sobre una partícula cargada en movimiento. Tenemos en cuenta que la fuerza magnética vendrá determinada por la siguiente expresión. Será el producto de la carga por el producto vectorial entre la velocidad de la partícula como tal y el campo magnético. Esta B, que ponemos aquí mayúscula, es lo que se conoce como campo magnético o inducción magnética y va a ser precisamente la que de momento trabajaremos con ella de forma constante y no especificaremos exactamente de dónde proviene o cómo se genera. Veremos más adelante que hay maneras de, para según qué distribuciones de carga o qué corrientes, podemos determinar una manera de calcular ese campo magnético, pero por el momento lo consideraremos únicamente como un dato. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que realmente estamos viendo es que la fuerza magnética va a ser un vector perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético con el que estemos trabajando. Por lo que a partir de ahora será imprescindible que trabajemos en tres dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, suponed que nosotros tenemos nuestro plano que tendríamos como siempre aquí en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Podríamos subir esto por aquí y esto por allá. ¿De acuerdo? Aquí podríamos decir que esto sería el eje X, aquí tendríamos el eje Y y para aquí tendríamos el eje Z. ¿De acuerdo? También hay muchas veces que se representa de la siguiente manera, como el eje X este de aquí, el eje Y este de aquí y el eje Z para aquí. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellas sería correcta siempre y cuando tuviese sentido lo que estamos haciendo. Bueno, lo vamos a dejar así, pero como os he dicho antes, podría ser de cualquier manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una partícula, en general, se va a mover con una velocidad que va a tener una componente X, una componente Y y una componente Z. De la misma manera que el campo magnético va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Repito, esto sería un caso en general para los cuales después podremos especificar con algunas de sus componentes igual a cero o no. Por tanto, ¿qué es lo que realmente ocurrirá? Cuando yo calcule la fuerza magnética, tendré simplemente ese producto que tenemos aquí arriba y sería Q por el siguiente determinante. Si recordáis, esto lo calculábamos como X, Y y Z. Aquí tendríamos Vx, Vi y Vz, y aquí tendríamos Bx, Bi y Bz. ¿De acuerdo? Desarrollaríamos este determinante como ya conocemos y nos quedaría una expresión del siguiente estilo.
sería Q, que quedaría multiplicado por, en el eje X tendríamos VI por B de Z menos VZ por B de Y, después menos en el eje Y tendríamos Vx por B de Z menos Vz por B de X y después más Z por V de X y por B de Y menos V de Y y por B de X. ¿De acuerdo? Esta sería, en general, la estructura que tendría la fuerza magnética con respecto a nuestro campo magnético y a la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que realmente aquí se nos va a generar una especie de tiro parabólico o de movimiento combinado entre una fuerza que va a determinar una aceleración en relación a la carga y lógicamente la masa de la partícula y una velocidad que ya tendríamos en uno de los ejes. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una velocidad en el eje X, es decir, que la velocidad fuese únicamente en el eje X y tuviésemos un campo magnético que fuese únicamente en el eje Y, se nos generaría una fuerza magnética en el eje Z. Por tanto, tendríamos una componente de fuerza en el eje Z, mientras que tendríamos una componente de velocidad en el eje X. Por tanto, tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, suponiendo que fuese rectilíneo, en el eje X, mientras que tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Z. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí entraría una composición de movimientos la cual podría volverse relativamente compleja. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento nos vamos a quedar con este concepto de fuerza magnética muy importante. Una cosa que sí que vamos a estudiar es el concepto de imán, qué es cada uno de sus polos y cómo afecta ese concepto de campo magnético. Hay que tener en cuenta que el campo magnético o la inducción magnética, que es lo que conocemos como B, se mide en una unidad que se conoce como teslas. Tesla fue uno de los científicos más importantes en el entorno del electromagnetismo y precisamente por ello se le ha dado esta unidad a la inducción magnética, que es una de las variables más importantes. En el concepto de los imanes es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Un imán, que se suele representar, como muchos de vosotros ya conoceréis, como un rectángulo, que no tiene por qué ser rectangular, puede tener cualquier forma, el cual está dividido en dos partes, una de ellas se considera lo que llamamos norte y otra de ellas se considera sur. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Porque un imán no deja de ser más que un material generalmente metálico, el cual tiene unas propiedades intrínsecas que permiten que exista cierto flujo de campo magnético entre los distintos polos, ¿vale? De tal modo que lo que va a ocurrir es que van a existir unas líneas de campo que van a ir desde la zona norte hasta la zona sur, yendo de fuera hacia adentro. Es decir, que tendríamos líneas de campo que harían, por ejemplo, estructuras de este estilo, podrían ir tal que así, vamos siempre del norte hacia el sur, y por otra parte podríamos tener líneas que fueran prácticamente desde toda la parte exterior hacia la parte interior, y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Cada vez iríamos ampliando de mayor manera cuál es el efecto del campo magnético dentro de este concepto. Aquí podéis ver que tenemos un campo magnético que es relativamente variable, porque lógicamente el campo magnético que voy a tener en este punto no tiene nada que ver con el que tenga en este, y no tiene nada que ver con el que tenga en este, y precisamente es por lo que por el momento vamos a considerar ese campo magnético como una variable que o será un dato que tendremos que buscar o será un dato que nos darán, pero no tendremos que hacer cálculos por el momento relativamente complejos a la hora de determinarlo. Sin embargo, según vayamos avanzando y vayamos determinando algunas de las leyes más importantes del magnetismo, veremos que existen maneras de determinar el campo magnético calculado o ejecutado por algunos conceptos, como hemos dicho, por corrientes eléctricas. Al final, tened en cuenta que el magnetismo está directamente relacionado con el movimiento de cargas y dicho movimiento de cargas
no deja de ser más que la corriente eléctrica que conocemos. Al final, si recordáis, una corriente eléctrica no deja de ser más que una varilla o cualquier otro conductor por el cual se van trasladando consecutivamente cargas negativas. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tendríamos diferentes cargas negativas, las cuales irían avanzando en un sentido. ¿Vale? Esto es lo que genera una corriente eléctrica y veremos más adelante que esta corriente eléctrica genera en torno a ella un campo magnético. Por el momento nos quedamos únicamente con esta definición de fuerza magnética como el producto directamente proporcional a la carga de una partícula con respecto a su velocidad y el campo magnético sobre el que se introduzca, de tal modo que tendremos que desarrollar este determinante que ya conocemos y a través de él poder determinar esta fuerza magnética total. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.